Bueno, primero que nada queremos presentarles un poco qué es Médico Solar para los que no lo conozcan. Muy rápidamente, Médico, como muchos de ustedes ya saben, es una compañía que se dedica a la distribución y comercialización de marcas líderes. Llevamos ya cerca de 100 años de ser fundados. Nos fundamos en 1922, somos una empresa 100% colombiana. Tenemos ventas al año por más de 100 millones de dólares. Estamos constituidos por más de 600 empleados y más de 30.000 clientes B2B. Esto es fundamental dado que únicamente atendemos clientes B2B, no atendemos clientes finales. ¿Qué es Médico entonces como tal? Médico es estas 7 divisiones que ustedes ven acá, de las cuales está una de las más antiguas, que es ferretería. Tenemos una división de automotriz, de food service, que son cárnicos premium principalmente, distribución de licores, distribuidores de Diageo, productos de consumo masivo y productos para el hogar. Y como un apéndice que se creó hace 7 años, nació la división de Médico Solar, en la cual trabajamos principalmente en la distribución de equipos solares. ¿Qué hacemos entonces como tal dentro de la división de solar? Nos dedicamos exclusivamente a distribución de equipos. Eso es fundamental. ¿Sí? No desarrollamos proyectos, no hacemos instalación, no hacemos ingeniería de detalle, únicamente apoyamos a nuestros instaladores para que lleven a cabo este tipo de proyectos. ¿Qué les ayudamos entonces? Con el suministro de todos los equipos. Ahora, ¿en dónde hacemos esta distribución? En Colombia y en toda América Latina. ¿Qué les ofrecemos entonces como tal en Médico Solar? Más que todo conveniencia y accesibilidad, que ustedes encuentren con un solo proveedor todos los elementos que necesitan para sus proyectos. Experiencia y logística a la medida es fundamental. Como pueden ver, Médico es una empresa muy grande que tiene 7 divisiones, que mueve cerca de 30 contenedores mensuales en Colombia, en toda América Latina. Y pues como tal tenemos una experiencia en logística muy fuerte y podemos ofrecerles una logística a la medida, que ya les voy a mostrar un poco más. Siempre trabajamos con marcas líderes como SMA y como muchas otras marcas que representamos, siempre con tecnología de punta y, lo más importante, dándole respaldo a todos nuestros clientes a la hora de una compra. Tanto respaldo en frente a la garantía de los productos que están adquiriendo, como respaldo de una compañía sólida y fuerte que no va a desaparecer en ningún momento, digamos, en 10, 15 años, cuando ustedes tengan algún problema en su proyecto. Como tal, somos el distribuidor de mayor cobertura en la región. Llegamos a 21 países en América Latina y el Caribe. Como pueden ver de este lado izquierdo, tenemos una bodega satélite en Miami y una bodega satélite en Zona Franca, Barranquilla. Próximamente una bodega en Panamá también, desde donde atendemos todo el mercado internacional de América Latina y el Caribe. Y dentro de Colombia manejamos 4 bodegas, desde las cuales hacemos despacho a cualquier región del país sin ningún costo adicional. Esto es como tal Médico Solar, y ahora pasemos un poco ya a digamos, a la materia que venimos a este webinar, y es hablar de SMA. Entonces, como tal, una pequeña introducción a qué es SMA. SMA es una empresa alemana que nació en 1981, dedicada y enfocada principalmente a la fabricación y venta de inversores solares. Tiene como sede principal Niestetal en Alemania. También tiene una sede muy importante en Kassel, donde ustedes pueden encontrar oficinas, por ejemplo, de fabricación de los equipos y también de capacitación. Entonces, si ustedes lo quieren, también pueden buscar, les enviaré después un link donde pueden buscar la SMA Solar Academy. Es una academia que se dicta principalmente en Kassel, en Alemania, con los equipos, y se pueden volver expertos 100% en los equipos e instalación de los equipos de SMA. Como tal, tiene presencia global, tiene más de 20 países, filiales de venta en esos 20 países. Las ventas en 2017 fueron por más de 900 millones de euros, lo cual la convierte, si no en la primera, en una de las 2 compañías más grandes de inversores solares del mundo. En números, importantísimo, ya más de 30 años de experiencia en únicamente inversores solares.
muy importante para lo que es investigación y desarrollo de nuevos equipos. Cuenta con monitoreo y datos de más de 1,5 millones de inversores a lo largo de todo el mundo, lo cual hace que la investigación y desarrollo de SMA sea una de las más grandes en el mundo y se dediquen siempre a mejorar y a buscar lo que los clientes quieren y las mejores opciones para sus proyectos. En números, más de 5 millones de inversores vendidos en todo el año, en todo el mundo, discúlpenme. Está compuesto por más de 500 ingenieros y en total 75 gigavatios de potencia instalada a nivel mundial. Como les digo, el más grande de todos los fabricantes de inversores a nivel mundial. Si lo vemos en un mapa, digamos que lo vamos a dividir en 3 partes, digamos América, tanto Norteamérica como Suramérica, Europa, Medio Oriente y África, y todo lo que es Asia y el Pacífico. En América, por ejemplo, tenemos 18 gigavatios instalados con inversores de SMA, lo cual es más o menos el 12% del mercado, y más de 150 personas dedicadas a todo lo que es el área de América Latina y América del Norte. Esto principalmente para todo lo que es soporte de venta y soporte técnico postventa. En la parte de Europa y Medio Oriente y África, ese sin duda alguna el más grande, con la torta más grande dentro del mercado, con el 21%, 40 gigavatios instalados y más de 310 especialistas dedicados únicamente a esta región. Y en Asia, pues digamos que la torta es más pequeña principalmente por el mercado chino, lo cual nos pone en un 5% de participación, 17 gigas y más de 140 personas dedicadas plenamente a ese mercado. Certificaciones, pues como les comentaba previamente, SMA es una compañía que se dedica a ser siempre el mejor de su clase y como tal siempre tiene certificaciones de todos sus productos, tanto ya sea UL para mercado americano, suramericano y todo lo que cumpla con esta normativa, o la normativa IS, principalmente Europa y los países de África. Bueno, ya entrando un poquito en materia como tal de lo que vamos a hablar principalmente, como les comenté, de inversores on-grid, básicamente inversores puramente conectados a la red. ¿Ok? Entonces, haciendo un pequeño repaso y digamos entrando en detalle, ¿qué es un inversor on-grid entonces? Es un inversor sin transformador interno, esto es fundamental. No tiene un transformador interno que pueda generar una red, ya vamos a ir un poco a la explicación de eso, y por eso tiene que tener siempre una red a la cual acoplarse. ¿Qué hace entonces un inversor on-grid? Es un elemento de inversión de corriente, ¿sí? No es un elemento de inversión de voltaje como muchas veces se piensa. Básicamente se puede modelar, cuando ustedes, por ejemplo, están haciendo modelos, se puede modelar como una fuente de corriente. Entonces, si vemos en la gráfica que hace un inversor on-grid puro, es tomar la corriente directa que saca un panel fotovoltaico, que es esta línea negra que podemos ver en la gráfica, y la invierte tomando la referencia de la red a la cual está conectada, la invierte para generar una frecuencia, una señal de corriente con una frecuencia dada por la misma red. Entonces, él censa la red, que es la curva azul que tenemos, y se pega a esa misma frecuencia haciendo la inversión de corriente para tener el mismo voltaje que esa red y una corriente que se inyecta a la misma. Importantísimo, como les decía, sin red eléctrica no hay inyección de energía. ¿Por qué? Principalmente porque no tenemos esa referencia, no hay un transformador interno y por ende se hay una desconexión inmediata del inversor de esa red. ¿Ok? ¿Qué tipos de inversores tiene entonces SMA? Como les comenté, vamos a hablar principalmente de inversores on-grid y vamos a ver toda la familia completa de productos que ofrece SMA para estos inversores. Entonces, la primera es la línea Sonny Boy, la cual es una línea dedicada principalmente a proyectos residenciales y comerciales de pequeña escala. Ya vamos a entrar en detalle uno por uno. Después está la línea Sonny Tree Power, comercial e industrial de pequeña y mediana escala. Son los azulitos que ustedes ven acá. ¿Sí? Normalmente SMA siempre tiene un código de colores.
Entonces, rojo para la línea Sonyboy, azul para la línea Tripower. Después tenemos la línea Core One, que es una de las líneas más exitosas de SMA en este momento y que ha revolucionado el mercado. Básicamente está dedicado a proyectos comerciales e industriales de mediana y gran escala. Ya les contaré un poco más de este inversor y por qué es tan versátil. Es este que ustedes pueden ver en esta parte, blanco. Después tenemos la serie STP60 y Sony HighPeak 75, el cual es para instalaciones ya gran escala, mediana escala, industrial utility, que es este de acá, que siempre estaban a ver ustedes con su compañero, que es el Inverter Manager. Ya les contaré un poquito más de él. Y después tenemos ya para proyectos de utility scale, escala muy grande, por encima normalmente de 10 megas, todo lo que es la unidad de medio voltaje, que ya les contaré cómo funciona también. Perfecto. Entonces, arrancando con los inversores Sonyboy, como les decía, es un inversor dedicado principalmente al mercado residencial y comercial. ¿Por qué? Por dos razones. Lo primero es las potencias que ofrece. Entonces, ofrece esta gama de potencias muy importantes. Yo les estoy poniendo acá la diferenciación de las referencias americanas. Si ustedes entran a la página de SMA, por ejemplo, europea, van a encontrar que hay Sonyboys de diferentes potencias. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia principal y por qué les voy a poner siempre referencias de estas americanas, ¿sí? Entonces, como les comentaba, de 3 a 7.7 kilovatios, tenemos siempre dos fases en estos inversores. Son inversores split phase, como pueden ver en la parte de abajo, es decir, tenemos dos líneas, dos fases y un neutro. La primera pregunta que salta, digamos, en el mercado colombiano. Ok, Carlos, ¿podemos conectar este inversor en una instalación monofásica? Es decir, una línea y el neutro. La respuesta es no. Siempre tiene que tener las dos líneas con consumo, ¿sí? Siempre tiene que haber carga en ambas líneas. Si en una de las dos líneas no hay carga, el inversor automáticamente se desactiva. Veo aquí la pregunta del desfase. El desfase es 180 grados por default, ¿sí? Se puede adaptar a 120, no hay ningún problema, pero por default trabaja en 180 grados, que es el split phase americano. Número de MPPTs, fundamental para un proyecto comercial. Esto es muy importante. En los inversores de 3 y 3.8 kilovatios tenemos 2 MPPTs y en los más grandes tenemos 5, 6, 7, 7.7 kilovatios, tenemos 3 MPPTs. ¿Por qué esto es muy importante? Porque cuando ustedes están haciendo un proyecto residencial o comercial de pequeña escala, van a tener que configurar sus cadenas normalmente de forma distinta. Entonces no van a poder tener, por ejemplo, cadenas homogéneas o van a tener sombreados parciales. La idea de tener bastantes MPPTs o los máximos posibles, en este caso, es que si hay un sombreado o una cadena diferente a la otra, no me afecte el rendimiento. Entonces, poder tener en un inversor de 5 kilovatios a 7.7 kilovatios 3 MPPTs es una gran ventaja de frente al rendimiento que ustedes van a tener en su proyecto. Como les comentaba, tensión de redes 240, básicamente las dos líneas, cada línea es de 120 voltios que configuran el 240 que saca este equipo. Como veo aquí la pregunta, ¿qué pasa con voltajes de línea de 120 voltios? En este caso, SMA no tiene un equipo monofásico, es decir, no hay un equipo que sea una línea y neutro, ¿sí? Él únicamente empieza su gama en equipos bifásicos, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y es una cosa fundamental que tiene los Sonyboy, son bifásicos, ¿ok? Máximo voltaje en DC, tenemos 600 voltios en DC, es decir, que se pueden hacer cadenas considerablemente largas para un proyecto comercial y residencial. Tienen monitoreo remoto, ¿sí? Incluido totalmente, no hay que comprar una tarjeta extra, no hay que comprar un módulo extra, todo viene incluido dentro del inversor, al igual que su, digamos, puerto de conexión, todo dentro del inversor. Y la característica que para mí es una de las más importantes y que lo diferencia fuertemente de la competencia es que tiene una salida
que provee 2000 vatios, 2 kilovatios de potencia continua si la red eléctrica se cae. Básicamente, ¿qué es? Es un pequeño transformador que tiene esta potencia de 2 kilovatios que es capaz de mantener unas cargas vitales mientras yo tenga producción en los paneles solares. Entonces, se cae mi red eléctrica, yo ya no tengo conexión a red, pero tengo un circuito que va a ser un circuito de cargas críticas, el cual, mientras yo tenga producción solar, voy a poder estar entregando estos 2000 vatios. ¿Qué es muy importante de esto? Pues que ustedes pueden tener básicamente unas cargas críticas que a pesar de que se caiga la red, van a poder seguir alimentando. Entonces no es un híbrido, no es algo donde puedan poner un almacenamiento en baterías, pero pueden tener de todas maneras un pequeño respaldo durante el día. La pregunta que me están haciendo con el tema de la antiisla en este caso, ok, en ese caso estamos hablando principalmente de cargas críticas, estamos hablando de un circuito secundario, no estamos hablando de la salida nominal del inversor de sus dos líneas. Estamos teniendo simplemente un circuito secundario, un socket, una salida del inversor paralela a la salida convencional. ¿Ok? Tengo otra pregunta. Entonces, regale un momento y leo aquí las preguntas. Listo, la primera que veo acá es: el voltaje se regula por software si la red es de 208. El inversor como tal hace, de acuerdo a la red que encuentra, tiene la posibilidad de trabajar en todo este rango de voltajes que les mencionaba acá. Entonces, ya sea que tengamos cada línea a 110 y tengamos un 208 bifásico, o tengamos cada línea un poco más bajo, un poco más alto, el inversor se va a adecuar a la red que encuentre con un rango bastante amplio. ¿Ok? Entonces, no tienen ustedes que hacer la selección del voltaje de red, es decir, 240, 220, 208. El inversor mismo se va a estar apareando directamente con la red que encuentre mientras esté entre los parámetros normales de trabajo. ¿Sí? Como tal, voy a seguir leyendo las preguntas. Veo acá que hay una pregunta que cuál es la tensión entre línea y neutro. La tensión entre línea y neutro es de 120 voltios, 120. Pero como les comentaba, no puede trabajar únicamente en una línea, ¿sí? Tienen que estar ambas líneas con carga, ¿ok? Listo. En red trifásica lo pueden conectar sin ningún problema. Si quieren, por ejemplo, apilar varios Sony Boys en paralelo para lograr una potencia más alta, lo pueden hacer. Pueden apilar 3 Sony Boys y conectarlos en una configuración trifásica. No necesitan ningún elemento adicional, por ejemplo. Lo pueden hacer sin ningún problema. En caso de que haya una tercera línea acá, lo pueden hacer, él mismo se va a configurar, y esta tercera línea, si no es necesaria, la pueden devolver directamente al proveedor de energía. Ok. Ok, vamos a avanzar un poco. Si quieren, tengan estas preguntas a la mano, y si en caso de que no alcancemos a responderlas todas, yo posteriormente en un correo les podré responder todas estas preguntas para que todo el mundo, todas las personas que están acá con nosotros puedan tener esa información. Entonces, avancemos un poco más. Pasemos ahora a los inversores de la familia Tri-Power. Entonces, tenemos la familia Sony Tri-Power, convencionalmente azul. En este caso son inversores que están dedicados al mercado comercial e industrial de pequeña y mediana escala. ¿Qué potencias trabajan? Básicamente 12 kilovatios, 15 kilovatios, 20, 24 y 30 kilovatios. Importantísimo, ya estamos hablando ahora de un inversor trifásico, ¿sí? Que tiene 2 MPPTs y que trabaja en una tensión de red muy importante de esto, 480 o 440 voltios trifásica, con pues cada línea a 277 o el equivalente para la tensión de 440. Ahora, como les decía, esto digamos que es un rango bastante amplio de trabajo por fase. Entonces tenemos desde 244 voltios hasta 305 voltios por fase. Entonces este rango trifásico es bastante amplio. Va básicamente desde
390, 400 volts trifásicos hasta casi 510 volts en trifásico. Máximo voltaje en DC, estamos hablando de 1000 volts DC. Como pueden ver, al igual que la línea Sonyboy, trae el monitoreo remoto incluido. No hay que poner ningún elemento adicional para monitoreo. Todo se hace vía Wi-Fi, no tiene que ser mediante conexión LAN o por Modbus. Todo se puede hacer vía remota. Ya veremos más adelante el programa de monitoreo de SMA. Y muy importante, estos inversores necesitan un elemento adicional, que es esta unidad de conexión. Se llama la CU1000US. ¿Qué es esto? Es básicamente una combiner box diseñada especialmente por SMA, que tiene 4 strings de entrada, es decir, 8 canales, positivo y negativo, lo cual nos dan 4 cadenas, un totalizador que nos permite el apagado y desconexión rápida del inversor, y fusibles de protección de cada cadena. A su vez, tiene indicador de polaridad inversa para no cometer ningún tipo de error al momento de la conexión. Perfecto. Veo aquí algunas preguntas que tienen, entonces voy a leer la última que me parece muy buena. ¿La conexión es en DC o AC? Me preguntan. Esta Connection Unit es una Combiner Box DC. Es básicamente una unidad donde se combinan todas las cadenas de paneles para tener una entrada de positivo y negativo única al inversor. ¿Ok? Ya les voy a mostrar una imagen donde pueden ver cómo funciona. Entonces, normalmente, ¿cómo se trabaja esto? Tenemos el inversor y justamente debajo se pone la unidad de conexión, o no tiene que ser debajo, pero cerca al inversor se trabaja la unidad de conexión, donde llegan todo el cableado de los paneles y se hace la combinación de las cadenas. Entonces, de esta Connection Unit salen únicamente 2 cables, que sería positivo y negativo. Y esos 2 cables entran directamente en esta parte del inversor y tenemos la salida AC del inversor por este lado. Muchos me estaban preguntando, creo acá atrás, en red trifásica 208 voltios no hay una conexión directa. Eso es fundamental. Sé que en Colombia y en muchos países de Latinoamérica está esta red de 208 voltios trifásicos. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que poner un transformador para bajar esa tensión. Al final de la capacitación voy a hacer énfasis principalmente en eso, en no tener miedo al transformador y de ver los beneficios que esto tiene, tanto económicos como de tipo, digamos, de diseño y de ingeniería. Entonces, lo veremos un poquito más adelante, pero no hay una salida 208 trifásica. Siempre vamos a tener una salida 480 o 440 trifásica. Acá tenemos una imagen que nos ha permitido presentar aquí nuestro instalador aliado en Nicaragua, Tecnosol. Este es un proyecto que se instaló en el Banco Interamericano de Desarrollo, pues para el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí pueden ver 4 inversores Sony Tri-Power de 30.000, de 30 kilovatios. Como pueden ver, la entrada que tienen es únicamente un cable en positivo, un cable en negativo. Acá no se ven las unidades de conexión, pero las unidades de conexión están conectadas al lado. Entonces, ¿por qué se hace esto de poner la unidad de conexión al lado? Básicamente por normativa americana. La UL pide que siempre la unidad de conexión donde está el totalizador esté aparte del inversor. Entonces, se separan siempre con los Tri-Power por esa razón. Estoy viendo acá la otra pregunta de la comunicación. Sí, como les comentaba, tiene el monitoreo remoto incluido, no necesita tarjetas extra de conexión. Pasando un poquito para que ustedes vean acá, no necesita ningún elemento adicional. Como pueden ver, está únicamente los inversores. Tiene una unidad, por ejemplo, acá de refrigeración para el lugar en el cual lo estaban instalando, para que tuvieran mejor rendimiento, pero no necesita ningún elemento adicional. Únicamente inversor y unidad de conexión, que es la Combiner Box convencional que se usa. ¿Cuántos máximos se pueden conectar en paralelo? No hay un máximo limitado en paralelo a esta pregunta que nos hacen. Se pueden conectar tantos como ustedes necesiten. En ese caso, por ejemplo, hay un elemento
que es el Cluster Controller, que lo que va a permitir es que ustedes desde un mismo punto puedan hacer control de todos los inversores. Por ejemplo, yo tengo una instalación donde voy a tener, yo qué sé, 10 inversores de estos conectados en paralelo, y lo que yo quiero obviamente no es tener control separado de esos inversores, quiero tener un mismo punto de acceso y mismo punto de control. En ese caso se usa el Cluster Controller para hacer ese trabajo. De nuevo, no es necesario, lo pueden tener directamente incluido el monitoreo y control en cada uno de los inversores. Listo. Como les decía, esto es algo que es normalmente para instalaciones medianas. Ya cuando estamos buscando algo más grande, por ejemplo, pasamos a la nueva familia. ¿Cuál es la nueva familia? La familia Core One. ¿Para qué está diseñada esta familia? Básicamente para instalaciones en techo. ¿Ok? ¿Por qué para instalaciones en techo? Primero, por sus 6 MPPTs, que lo hacen muy versátil. Ya vamos a entrar un poquito en discusión de la versatilidad que le da a esos 6 MPPTs. Y segundo, porque está totalmente diseñado para intemperie. ¿Ok? Ustedes lo pueden colocar directamente en la cubierta y el inversor no va a tener ningún problema. Está diseñado para resistir tanto cargas de viento bastante altas, diseñado para, por ejemplo, vientos del Caribe, y los 6 MPPTs le van a dar una versatilidad muy grande a la hora de tener diferentes inclinaciones. Ahora, tensión de red, nuevamente, como les comenté, SMA no tiene ningún equipo que trabaje en trifásico 208 voltios. Únicamente va a trabajar, al igual que los tri-power anteriores, 480 volts o 440 volts. ¿Ok? Lo mismo, líneas o fases de 277 volts AC con el mismo rango de trabajo que habíamos hablado anteriormente. Potencias, la potencia arranca en 33 kilovatios, después tenemos el intermedio que es de 50 kilovatios y el más grande de la serie Core One que es de 62 kilovatios. Tenemos un máximo voltaje en DC de 1000 volts, nuevamente tenemos el monitoreo remoto incluido y a diferencia de la serie Tri-Power anterior, tenemos la unidad de conexión DC, es decir, la Combiner Box, totalmente integrada en el inversor. Entonces, ya les voy a mostrar en detalle cómo se ve el inversor por detrás y las características principales, pero esto que ustedes ven en esta parte son los canales de entrada al inversor. Acá pueden ver el totalizador, que siempre es necesario para la certificación UL, y como les comentaba, diseñado totalmente para intemperie. Problemas de salinidad. No tiene en principio problemas de salinidad. Hay bastantes proyectos que se han instalado en el Caribe y al momento no se ha registrado ningún problema con respecto a eso. Tiene, por ejemplo, rangos de humedad hasta el 100%, entonces tampoco la humedad es un problema para este inversor en principio. ¿Qué podemos ver en estas imágenes? Podemos ver cómo son como tal los tipos de instalación que se le pueden dar. Entonces ya sea directamente sobre el tejado, como ustedes lo ven, viene con sus paticas, digámoslo así, o bases para hacer la instalación directamente sobre cubierta, muy cerca de los paneles, o también se puede hacer usando algún tipo de sujeción a la pared o directamente en la parte baja, como se ve en esta imagen de acá. Vamos a leer un poco las preguntas. Problemas de polvo. Listo, ya vamos a hablar un poquito del tema que nos ponen acá, de los tri-power. Entonces les voy a mostrar un poquito cómo está constituido el inversor para que vean cuál es la idea. El inversor tiene este canal de abajo que ustedes ven acá, que es básicamente para ventilación. Acá tiene sus 3 ventiladores principales con el cual se hace enfriamiento. Entonces lo que nos dicen acá, por ejemplo, de problemas de ventilación, en este caso no lo va a tener este inversor porque está diseñado precisamente para temperaturas muy altas y muy alta humedad. Si volvemos un poco atrás para que ustedes vean los inversores tri-power convencionales, estos de acá tienen una convección natural, no hay ventilador, ¿sí? Entonces, eso es algo que en el Core One se ha cambiado, se han puesto ventiladores para mejorar las características y el desempeño que tiene el inversor
de frente a altas temperaturas y alta humedad. Entonces, estos tres ventiladores lo que hacen es generar una convección forzada dentro del inversor que va tanto a enfriar como no a permitir que se acumule polvo dentro del mismo. ¿Qué hace que sea acá abajo y cuál es la facilidad de que esté aquí abajo? Que es muy fácil darle mantenimiento a estos mismos ventiladores. No hay que desarmar el inversor, simplemente se levanta, se retiran las unidades, se le hace el mantenimiento preventivo convencional y se vuelven a colocar. Entonces, el acceso para mantenimiento no es complicado, es muy sencillo. ¿Qué vemos en la parte derecha? Como les comentaba, tiene 6 MPPTs. Ustedes pueden ver aquí un diagrama de conexión básico en DC. Cada MPPT tiene 2 entradas, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver acá, cada MPPT admite 2 cadenas de paneles de hasta 1000 voltios cada cadena, lo cual nos da una posibilidad de sobredimensionamiento de este inversor del 150%. Es decir, si yo tenía un inversor que mi potencia nominal es de 50 kilowatts, yo voy a poder poner en paneles hasta 75 kilowatts sin ningún problema. Kilowatts pico, ¿ok? Tenemos entonces entradas totalmente independientes, 2 entradas por MPPTs totalmente independientes, que, como les decía, están diseñados para proyectos sobre techo. Entonces, hagamos un ejemplo y pensemos en este caso. Yo tengo un proyecto sobre techo de una potencia elevada, pero tengo tejados con orientaciones diferentes o con dimensiones que hacen que mis cadenas tengan que ser de diferente largo físico. Entonces, con un inversor que tenga, por ejemplo, un solo MPPT o 2 MPPT, es bastante complicado tener una condición homogénea, tanto de inclinación y orientación de los paneles como de longitud de las cadenas. Entonces, ¿qué permite este Corwan? Permite que yo en cada MPPT tenga condiciones totalmente diferentes. Entonces, en un MPPT puedo tener 2 cadenas de 15 paneles, en el siguiente de 20, en el siguiente de 22, puedo tener en esa cadena de 15 una orientación norte, en la de 18 una orientación sur, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque son totalmente independientes. El rendimiento de uno no me va a afectar el otro. Entonces, este inversor es principalmente diseñado para ese tipo de proyectos. ¿Ok? ¿Qué vemos en la parte de arriba? Tenemos conexiones para datos. ¿Ok? Si se quiere hacer conexión de datos, por ejemplo, vía cable, vía Ethernet o vía Modbus, se puede hacer en esta parte, pero al igual que los STP y Sony Boy, viene con la tarjeta LAN y con el monitoreo remoto totalmente integrado. Y ya en esta parte lo que vemos es la salida de la cometida en AC, ¿ok? Entonces, el inversor, si volvemos a las diapositivas anteriores, lo que van a tener ustedes acá, como lo ven, es la conexión en DC en esta parte y salida en AC por esta parte de acá. Ahora, estos inversores, muy importante, vienen con 10 años de garantía de base, ¿ok? Los Corman vienen con 10 años de garantía de base, a diferencia de los demás inversores de la familia Sony Boy o Sony Tripower, lo cual los hace bastante interesantes de frente a sus proyectos. Ahora, las garantías de SMA siempre pueden ser extendidas por módulos de 5 años. Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, con un Tripower una garantía de 5 años con una extensión hasta 20 años pagando el fee por esos 5 años adicionales que van a estar dando. Importante, esta extensión de garantía no tiene que ser al momento de la compra del equipo. Se puede hacer justo antes de que se venza la garantía de entrada del equipo. Entonces, por ejemplo, en el año 4, ustedes pueden hacer el contacto directamente con nosotros para hacer el trámite de la extensión de garantía de ese inversor. ¿Cómo se ve entonces una instalación con Corwans? Básicamente como lo ven acá. Entonces tenemos cada inversor con su propio sistema de paneles, con sus cadenas de paneles. Como les decía, 2 entradas, 6 MPPTs. Y cuando tenemos una instalación grande, muy importante decirlo, toda la comunicación se va a hacer vía Wi-Fi. Ellos mismos, no hay que hacer una configuración especial, ellos mismos se ponen en contacto todos, se conectan y yo puedo hacer la configuración del sistema a través de un solo equipo. Entonces, al momento en que yo me conecto a un equipo de estos, puedo dar la configuración que quiero para todos los inversores. Entonces, de esa manera, si yo tengo 5, 10, 20 inversores de este tipo,
puedo tener esta comunicación entre todos sin ningún problema y desde un único equipo. Ahora, toda la información se va a mandar directamente al router donde están pues, los puertos Wi-Fi de sus clientes, el puerto LAN, y desde ahí se va a transmitir toda la plataforma de monitoreo de SMA. ¿Ok? Este, por ejemplo, que yo les pongo acá, es un proyecto que es de inyección a red, por ejemplo, de venta de energía. Entonces tiene aquí un elemento de media tensión en el cual se eleva la tensión para venta de energía en estilo utility scale. Pero digamos que acá puede estar directamente el tablero de conexión de su cliente, en el cual ustedes están acoplando su sistema, donde pueden tener un transformador para subir o bajar la tensión de acuerdo a lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Pasemos entonces a la siguiente familia, en la cual tenemos los inversores Sony Tri-Power de 60 kilovatios y el High Peak de 75 kilovatios. En este caso, vamos a trazar una raya y vamos a diferenciar estos inversores de las familias que hemos visto previamente. ¿Por qué? Principalmente por este elemento que ustedes ven acá. Este elemento de acá se llama Inverter Manager. El Inverter Manager es el cerebro del sistema, es la central de monitoreo y control de todos los inversores. Ahora, la pregunta es, bueno, Carlos, ¿por qué SMA, si tiene siempre todo incluido, por qué en este inversor quiere dejar el cerebro del sistema por fuera, el control y el monitoreo por fuera? La razón es muy sencilla, estos inversores están diseñados para proyectos de gran escala, ¿sí? Entonces, yo un equipo de estos nunca lo voy a poner solito, nunca voy a poner un Sony Tri-Power de 60 kilovatios solo y un Inverter Manager. Yo lo que voy a tener es 15 STP60, 10 STP60, 8 STP60 y un único Inverter Manager. Entonces, cuando ustedes empiezan a crecer en tamaño, lo que van a hacer es que quitar ese control y monitoreo de cada inversor les va a ahorrar dinero. Va a hacer su proyecto mucho más atractivo económicamente. Pero si ustedes lo miran poniendo un único inversor, pues no tiene ningún sentido ni económico ni, digamos, desde el punto de vista de diseño. Importantísimo, de nuevo, trabajamos en trifásico, estamos a tensión de red, lo mismo, 480, 440, la misma tensión por fase, con el mismo rango por fase, pero a diferencia de los Core One y los STPs convencionales, únicamente tienen un MPPT. Y de nuevo ustedes me van a preguntar, Carlos, ¿por qué de 6 pasamos a 1? La razón es la misma que les dije ahorita con el monitoreo. Yo no estoy planeando poner un único inversor de estos. Yo estoy planeando poner 8, 5, 10, 15 para proyectos de gran escala. Entonces, tener un único MPPT en este caso no va a ser un problema, porque yo sé que mi proyecto va a tener unas características tanto de radiación como de condiciones ambientales estables, como de orientación de mis paneles. Entonces, aquí la pregunta va, ¿este inversor no se puede instalar para proyectos en techo? Claro que se puede instalar, pero en ese caso lo que buscamos en un tejado de ese estilo es que sea una cubierta muy amplia y con la misma orientación, en la cual yo sé que la condición que tienen mis paneles es siempre la misma. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental. En este caso ya podemos tener cadenas, se puede ordenar de 1000 volts o de 1500 volts, podemos hacer cadenas más largas. Como les comentaba, el Inverter Manager es necesario, no es necesario uno por inversor, de nuevo, uno por proyecto, y es necesaria una Combiner Box externa. Entonces, a diferencia de mi STP Core One, en este voy a tener que poner una Combiner Box dedicada para esto. Las Combiner Box se hacen bajo pedido, al igual que estos inversores, y se puede trabajar tanto desde 12 strings, 12 cadenas por Combiner, hasta 18 o 20 en caso de requerirlo. ¿Ok? Entonces, ese es el STP. Vamos a ver entonces cuál es la idea en un proyecto del STP y cómo se vería un proyecto de estos. Entonces, normalmente lo vamos a ver así, vamos a ver paneles, vamos a ver la Combiner Box de la cual les estaba hablando y después vamos a tener nuestro inversor. Entonces, en este caso ya no vamos a poder tener monitoreo vía Wi-Fi y conexión entre ellos vía LAN. Vamos a tener toda la conexión, como ustedes la pueden ver, por cable Ethernet,
RJ45 básicamente, y lo que se hace es un lazo, no tiene que ser un círculo cerrado, simplemente con que se haga un lazo, una cadena con todos los inversores, se saca del último inversor la conexión que va a ir al inverter manager. ¿Ok? Entonces, este elemento de acá, como pueden ver, a pesar de que yo tenga muchísimos inversores, va a ser uno solo. Este es el que va a tener todo el control de monitoreo y todo el control de configuración de los equipos. Este es el que está conectado al router de mi cliente, el que se va a comunicar directamente a la plataforma Sony Portal, donde van a hacer el monitoreo. ¿Ok? De nuevo, puede ser tanto para venta de energía como en un proyecto utility. Entonces, por ejemplo, proyectos de 500, 600 kilovatios hasta un par de megas. Esta es una opción muy, muy buena. Acá arriba pongo esta imagen para que vean, qué pena que está muy pequeña, pero pueden ver básicamente un proyecto de estilo utility con estos inversores. Entonces, en esta parte tienen todos los inversores ubicados en la misma zona, cerca de la estación de media tensión, y tienen las combiner box distribuidas a lo largo del parque, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Porque siempre yo voy a tener de los paneles a mi combiner mucho cableado. Voy a tener, digamos, 12 o 16 cadenas de cableado. Entonces, este cableado de acá es costoso y es difícil de conectar y de diseñar. Entonces, lo que se hace es que se pone la combiner lo más cerca posible de los paneles y de ahí salen únicamente dos cables positivo y negativo que van a entrar directamente al inversor. ¿Ok? Entonces, eso es como se puede ver un proyecto de ese estilo y cómo se diseña. Ahora tenemos una nueva familia, un nuevo inversor que sacó SMA al inicio de este año, en el cual vamos a tener el High Power Peak 3, que es un inversor de 125 y 150 kilovatios, dedicado y enfocado directamente a la escala industrial y utility de gran escala. ¿Ok? En este caso, nuevamente, estamos trabajando en trifásico, únicamente un MPPT, y vamos a trabajar en dos tipos de tensión de red. ¿De qué va a depender esa tensión de red a la cual estemos trabajando? De la potencia del inversor. Entonces, el de 125 kilovatios está destinado a conexiones en 480 volts trifásico, y el de 150 kilovatios está diseñado a conexiones de 600 volts trifásico. Ahora, ¿por qué saltamos ahora a 600 volts? Porque para este tipo de proyectos yo lo que quiero es tener las menores pérdidas en el cableado. Entonces, lo que se hace es elevar la tensión para poder tener un mejor desempeño en el inversor y cableados más pequeños y con menores pérdidas. En este caso ya estamos viendo voltajes de cadenas de 1500 volts DC. Tenemos monitoreo integrado, entonces esta es una diferenciación con los STP60 y Sony High Peak de 75. El monitoreo sí va integrado en este inversor, está listo para Smart Grids y, al igual que en los anteriores, necesita una Combiner Box externa. Entonces, este es el lanzamiento nuevo de SMA. Todavía no lo tenemos disponible para proyectos en este momento, pero en muy poco tiempo estará disponible. Saltamos ahora para lo que son las centrales de media tensión. Estos inversores y estas centrales están destinadas principalmente para proyectos de utility scale. Estamos hablando de proyectos de más de 10 megas normalmente y de ahí en adelante hasta la potencia que ustedes quieran. Las estaciones de medio voltaje se hacen básicamente sobre pedido y la potencia máxima que se ha logrado hasta el momento es de 6.6 megawatts en un contenedor de 40 pies como el que ustedes ven acá. ¿Qué ven ustedes acá entonces? Ven dos inversores, ¿sí? Uno de este lado y uno de este otro, cada uno de 3.3 megawatts para un total de 6.6 megawatts. Cada inversor tiene un único MPPT, como les decía, esto es para utility scale. Entonces, todos mis proyectos yo sé que lo que vamos a tener es una condición estable, climática, de radiación, de orientación y demás. Entonces, no necesito tener varios MPPTs, cadenas de 1500 volts, y muy importante es que ya viene integrado el transformador de media tensión.
dado que son proyectos de utilities, que yo lo que estoy haciendo es venta de energía. Y para eso, yo lo que tengo que hacer es elevar mi tensión de mi salida de mis inversores de una vez a media tensión, ya sea desde 10 kilovatios hasta 34,5. Entonces, dependiendo del proyecto, se hace el diseño de la estación que ustedes necesiten, que ya viene totalmente lista, precableada y completa para que simplemente sea instalada y se haga la conexión a la cometida principal y a los paneles en el sistema. ¿Ok? Entonces, como les decía, esto viene bajo pedido y se estudia cada una de las opciones dependiendo del proyecto que ustedes tengan. ¿Ok? Listo. Esas son todas las familias de inversores on-grid que tiene SMA para todos los tipos de proyectos que ustedes puedan requerir dentro de proyectos on-grid puros. Ahora la pregunta de ustedes siempre va a ser, bueno, Carlos, hay una familia bastante amplia. ¿Yo cómo diseño y selecciono la mejor opción para mis proyectos? Entonces, ahí es donde entra la plataforma Sony Design Web. Es una plataforma completamente online. Ustedes entran a Google directamente, ponen Sony Design Web y van a entrar directamente a la plataforma. Es totalmente gratuita. Únicamente tienen que crear un usuario estándar, un correo, sus datos personales básicos y pueden acceder a la plataforma. Tiene dos formas de trabajar. Se pueden descargar la aplicación en su computador para trabajar sin conexión a red, o la pueden trabajar directamente en la plataforma web, en su navegador de internet, pero importante, tienen que tener conexión a red. Sin conexión a red, cuando estén trabajando en su navegador, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, en caso de que tengan, por ejemplo, muchas veces que trabajar desconectados, pueden pueden descargar la aplicación. ¿Qué les permite como tal hacer el Sony Design Web? Les permite escoger de la manera más adecuada el inversor que mejor se adecua a su proyecto. ¿Ok? Y ver todos los detalles técnicos que tienen que ver en el inversor y en el diseño y selección de un inversor para que se adecue de la mejor manera posible. Entonces, acá yo hice unos pequeños recortes de lo que es la plataforma. Como les comenté al principio, la idea es hacer una serie de webinars. Uno de esos va a estar enfocado principalmente a lo que es el Sony Design Web. Entonces, les estaremos enviando la invitación para que se inscriban a ese webinar también y puedan aprender 100% cómo hacer sus diseños en esta plataforma. Entonces, inicialmente les va a pedir información básica, por ejemplo, ubicación del emplazamiento, altitud con respecto al nivel del mar y él, digamos que por default les va a botar unos datos de radiación para ese lugar. Ustedes los pueden revisar y le pueden dar una graduación a los que tiene el programa. Entonces, obviamente ustedes pueden decir, no, por mi experiencia, yo sé que esa radiación que me está dando el programa es muy alta, muy baja, entonces lo gradúan con este porcentaje que pueden variar acá. Ajustes de temperatura, los cuales son muy importantes a la hora de hacer este tipo de simulaciones, principalmente para lo que son los voltajes de arranque y corrientes de arranque del inversor. ¿Ok? Entonces, estos datos de temperatura siempre los recalco, cerciorarse totalmente de que están ingresando datos correctos y que concuerdan totalmente con el emplazamiento en el cual están diseñando su proyecto. Una vez definen todos estos parámetros iniciales ambientales y de locación, ya van a pasar a seleccionar y a crear la parte de paneles fotovoltaicos. Entonces, en este caso, ustedes van a poder escoger dentro de la plataforma una gran librería de paneles. En caso de que ustedes no encuentren el panel que ustedes están usando, lo pueden crear y pueden ingresar los datos de la ficha técnica de ese panel para que lo puedan simular dentro de la plataforma. Y créanme, esto está bastante actualizado. Normalmente tiene los últimos paneles de los fabricantes más convencionales y más conocidos del mercado. Una vez ustedes seleccionan el panel fotovoltaico, pasan ya a ingresar el número de módulos que van a tener o la potencia pico que quieren para su proyecto. Entonces lo pueden hacer de ambas formas. Si ya saben el número de módulos, ingresan el número. Si no, lo pueden hacer por potencia pico y él les calcula cuántos módulos serán.
Y una de las partes más importantes los deja seleccionar la orientación que tienen esos módulos. ¿Qué es interesante? Ustedes pueden tener varias orientaciones. No tienen que tener todo el proyecto con una misma orientación como sucede en algunas plataformas de otros fabricantes de inversores. Acá pueden dividir como ustedes quieran. Estos generadores fotovoltaicos pueden tener tantos como ustedes quieran, con las ubicaciones y orientaciones que ustedes también deseen. Y muy importante, pueden escoger el tipo de montaje. Entonces, ya sea montaje libre sobre, por ejemplo, sobre piso, sobre tierra, en tejado, en una fachada, que es bastante extraño que se use, o integrado en el tejado, por ejemplo, si es un tejado, yo qué sé, un car park, por ejemplo, que es un tejado integrado y que no tiene una cubierta debajo. ¿Ok? Veo esta pregunta que es muy buena. ¿La plataforma maneja sombreados? No, no maneja sombreados y eso es algo fundamental de la plataforma y es algo que quiero hacer énfasis que les iba a mostrar justamente acá. Esta plataforma es buena para una cosa específicamente y es para diseño y selección de su inversor. ¿Ok? No es una plataforma que sea apta para que ustedes hagan simulación de un proyecto completo. ¿En qué sentido? Esta plataforma tiene la capacidad de hacer simulación y, digamos, evaluación financiera del proyecto. De hecho, si ustedes ven en esta diapositiva que tengo yo acá, les dice cuál es el rendimiento anual esperado de la producción, por ejemplo, de este proyecto que yo tengo acá de ejemplo, ¿sí? Pero a lo que voy es que no es una buena plataforma para hacer ese tipo de simulaciones económicas y de desempeño final del proyecto. Es una muy buena plataforma para hacer la primera parte, que es diseño y selección de inversores. Es decir, saber que las cadenas de paneles que ustedes están poniendo, con los paneles que están usando, con las características de su proyecto, está ok y funciona perfectamente para el inversor que les sugiere la plataforma. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo ingresé un proyecto al azar de 880 kilovatios pico, por ejemplo, y le dije que me sugiriera un diseño para ese proyecto. Entonces, por las características que tenía ese proyecto, él me sugirió que usara inversores Tri-Power de 62 Core One. ¿Ok? Entonces me está diciendo, Carlos, usted necesita 12 inversores de 62 kilovatios Core One con las siguientes características de conexión. A, B, C, D, E, F son las 6 entradas de cada MPPT del inversor, ¿sí? Entonces, en la entrada A, que es el MPPT1, yo voy a tener 2 cadenas de 19 paneles. En la segunda, en la B, voy a tener 2 cadenas de 19. En la siguiente, 19, 18, 18. Ahora, esta es la sugerencia que él me hace porque yo no le he puesto ninguna restricción. ¿Qué pasa si ahora yo me doy cuenta que en mi diseño yo tengo un problema y es que tengo una cadena más corta? Por X o Y razón. Yo simplemente entro acá y cambio la cantidad de paneles que le estoy ingresando, por ejemplo, al canal F. Y él de nuevo recalcula y me vuelve y me dice, ok, para esa condición todo está ok o hay algún problema. ¿Cómo sé que todo está ok? Por todas las alertas de chulito verde que él me pone. Entonces yo puedo ver por cada uno de los canales, miren, canal A, canal B y canal C, todas las características eléctricas que hay en ese inversor. Entonces, tensión de cortocircuito mínima, es decir, básicamente tensión de arranque del inversor, que yo tenga un voltaje suficiente para que el inversor arranque. Tensión fotovoltaica nominal, normal, discúlpenme, tensión de cortocircuito máxima, corriente de entrada máxima por MPPT, corriente de cortocircuito máxima, y él siempre me va a poner el límite del inversor y cuánto tengo yo por entrada. Y de esa manera me pone un chulito al lado si está bien o me pone una crucecita roja en caso de que esté excediendo algún parámetro básico. Y entonces lo que yo hago es entrar y arreglar esa parte y que él vuelva y me diga, ok, ¿está todo bien o no está bien? Entonces, es una muy buena forma de tener claro cómo va a ser el diseño y la selección de mi inversor. Por otro lado, me ofrece esta información de acá, que es bien interesante. Me dice dónde está el punto máximo en el cual yo podría trabajar con ese inversor para el proyecto que yo tengo.
y en este caso me lo sitúa en 119% de sobredimensionamiento de paneles con respecto a potencia en inversores. En este caso yo tengo 119% más potencia pico en paneles que en potencia nominal en inversores. Y acá me va a decir la eficiencia a la cual voy a estar trabajando con mi inversor. Entonces, para esa configuración voy a estar trabajando un 97.4% bajo las condiciones del lugar en el cual yo le puse. Si no estoy mal, este fue un proyecto que yo puse en una temperatura alta, en Girardot. Entonces, la eficiencia alcanza a bajar un poquito. Se nota un poquito el golpe acá de la temperatura alta de Girardot en el inversor. También estos datos de que están acá abajo, el cual a mí me parece más importante de mirar para estos proyectos, no es tanto el rendimiento energético anual, sino el rendimiento energético específico. Es básicamente cuántos kilovatios hora estoy produciendo por cada kilovatio pico instalado. Entonces, básicamente esto lo que me dice es que yo el diseño que estoy logrando es el más efectivo de frente a la potencia pico que yo estoy instalando. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, un inversor más? Lo que estaría haciendo es correrme hacia el lado amarillo en esta curva, ¿sí? En esta línea. Me corro hacia el lado amarillo bajo el factor de dimensionamiento, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que voy a estar perdiendo básicamente rendimiento. No voy a estar aprovechando el inversor al máximo. Entonces, este número de acá va, por ejemplo, a bajar. Y me voy a dar cuenta, ok, ¿para qué pongo un inversor más si lo que estoy haciendo es bajar la eficiencia energética, la cantidad de energía que estoy generando por cada kilovatio pico? Ok. ¿Cómo se monitorean los proyectos? Al igual que Sony Design Web, tenemos una plataforma que se llama el Sony Portal. Un momento, voy a revisar esta pregunta. Ok, la cuota de pérdida de eficiencia con respecto al nivel del mar. Esa es una buena pregunta. En este momento no tengo ese dato, pero les estaré enviando, como les dije, vía correo, la respuesta a estas preguntas específicas para que las tengan. Normalmente estos inversores vienen diseñados para una altura máxima de 4.000 metros, pero puede estar en un rango pues bastante grande como tal de altura. Les estaré confirmando cuál es ese porcentaje de pérdida de acuerdo a la altura. Digamos que normalmente, y haciendo referencia a eso mismo, Osvaldo, la pérdida no es muy fuerte. ¿Por qué no es tan fuerte? Porque eso lo que afecta normalmente es la capacidad de enfriar el inversor. Entonces, cuando yo estoy más alto, lo que sucede es que tengo menor capacidad de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es que mis componentes normalmente van a estar un poco más calientes y voy a tener un derrateo o un downgrade de mi eficiencia, pero es principalmente de frente a eso. No es como tal que los componentes eléctricos tengan un impacto de frente a la altura. Esto es todo electrónica de potencia, entonces no es que tenga como tal un impacto en eso. Listo, muchas gracias Gary por tu aporte y sí, les estaré enviando ese dato especialmente. Me dicen acá, ¿pueden obtener esta presentación? Por supuesto, Carlos. Lo pueden hacer directamente en la parte de arriba. Creo que pueden abrir la pestaña y pueden hacer el descargue de la presentación. ¿Ok? Lo estaremos revisando, si no la enviamos de nuevo con el correo para que la tengan. Pues como les comentaba, el tema del Sony Portal, lo que tenemos es una plataforma web, al igual que el Sony Design, en el cual ustedes lo mismo en Google, en su buscador, ponen Sony Portal y entran directamente a esta imagen que ven ustedes acá. Entonces, lo mismo, entran con un usuario clave que van a crear, es un usuario estándar, es un usuario diferente al Sony Design Web, eso es importante, no es el mismo. Y también pueden, muy importante, tener la aplicación web para su móvil, para su smartphone. Entonces la pueden conseguir en Google Play o en el App Store sin ningún problema y hacer monitoreo de todos sus proyectos vía celular o vía tablet también. En esta parte de acá abajo pueden hacer clic cuando ustedes entran a la plataforma y pueden ver algunos ejemplos de proyectos que SMA
muestra y deja abierto para que ustedes conozcan la plataforma. Ahora, yo les voy a mostrar a continuación cómo se ve el monitoreo en el Sony Portal, para que vean que es un monitoreo muy completo y que les ofrece bastantes ventajas. Entonces, cuando ustedes entran a su Sony Portal y entran a un proyecto ya propio, lo que van a ver es esto que está acá. Van a tener el lado izquierdo todas las pestañas con toda la información del proyecto y aquí las características básicas. En este caso, tienen el proyecto que estoy mostrando acá es un proyecto con baterías. Como les dije, vamos a hacer una capacitación posterior de sistemas híbridos y en este caso, pues es digamos, se tomó el pantallazo en la noche, a medianoche, en el cual ya no tenemos potencia en baterías, estamos totalmente en ceros de capacidad de almacenamiento, tenemos una muy leve producción en paneles, que seguramente es por radiación lunar y reflejo, y pues vemos algunas condiciones atmosféricas básicas, locación, toneladas de CO2 o en este caso kilogramos de CO2 que hemos dejado de emitir. ¿Ok? Entonces esto es más que todo una primera vista para el usuario final que puede tener esto y dice, ok, mi sistema está funcionando bien, tengo tanta capacidad en baterías y estoy ahorrando y estoy dejando de emitir tanto en CO2. Ya para ustedes, como información relevante, pueden entrar aquí en el lado izquierdo, que pena devuelvo, acá pueden ver específicamente la información del proyecto. Entonces, en este caso, yo hice énfasis, por ejemplo, en esta parte, en el cual estamos viendo la potencia generada por los paneles. Entonces, yo acá arriba, como pueden ver, puedo verlo diario, mensual, anual o el total. Y acá puedo seleccionar el rango de fechas en el cual yo quiero verlo. Entonces, en este caso, ustedes acá están viendo básicamente la producción que hubo el día 26, es decir, hace 2 días, en este sistema que tiene de prueba SMA. ¿Ok? Lo pueden ver así, lo pueden ver mensual, ¿sí? En el cual les muestra el rendimiento total y un pronóstico de lo que el sistema esperaría. Digamos que este pronóstico es estándar, no es algo que ustedes pongan. El anual, en el cual ustedes pueden ver, por ejemplo, la comparación de cómo va el año con respecto al pronóstico de acuerdo al Sony Design Web. Entonces el Sony Design Web va a hacer una simulación sobre esto y les va a decir, listo, el pronóstico para cada mes debe ser algo de este estilo. De nuevo, es algo estándar. Y, por ejemplo, pueden ver información de este estilo. Si ya entran a las gráficas detalladas, ustedes se paran sobre la gráfica en algún punto y les va a decir absolutamente todo el balance de energía. Les va a decir, por ejemplo, en este caso estamos viendo el consumo, les va a decir el consumo, entonces les va a decir consumo de la red, es decir, cuánto he inyectado, cuánto he tomado yo de la red, cuánto he tomado yo de la batería y cuánto he hecho de consumo directo de mi sistema fotovoltaico. ¿Sí? Entonces, acá ven consumo, acá abajo en generación, entonces pueden ver toda la información completa del sistema. Veo una pregunta de Cristóbal. Muchas gracias, Cristóbal. ¿Qué bases de radiación se usan para los puntos de localización del diseño? Normalmente esto se toma de la NASA. ¿Sí? El Sony Design Web y el Sony Portal tienen librerías de la NASA y algunos proveedores que son terceros a los cuales ellos les pagan para localizaciones específicas. Normalmente cuando son lugares remotos, igual tienen información de radiación porque ellos pagan para que esas bases de datos estén disponibles para los usuarios del Sony Portal y el Sony Design. Entonces, como les decía, ustedes por experiencia pueden saber mucho mejor que la NASA. Ustedes saben que la NASA a veces tiene, normalmente pues tiene una sobre o baja, digamos, indicación de radiación en los lugares. Entonces ustedes la pueden ajustar a lo que ustedes saben y conocen por experiencia propia. De no tenerlo, pues lo pueden hacer igual manera con los datos de la NASA, que son bastante confiables para una simulación previa de un proyecto, ¿no? Ok, buena pregunta. Sí, los inversores tienen un rango de operación en el cual pueden trabajar con energía reactiva. De hecho, el factor de potencia que pueden tener va desde 0.9 hasta menos 0.9. Entonces, dentro de eso, él puede estar entregando un rango de potencia reactiva
de acuerdo a lo que tenga el cliente. Si estamos por fuera de ese rango de factor de potencia, tendríamos que ver cómo se ajusta ese caso, y una solución bastante buena puede ser incluir un transformador, por ejemplo, o elementos que nos acerquen al rango en el cual trabaja el inversor. ¿Ok? Entonces ya en ese caso podremos revisar, digamos, el proyecto en específico, y sabiendo qué factor de potencia trabaja el cliente, porcentaje, pues digamos, la relación de potencia reactiva, energía reactiva y activa, pues saber exactamente qué se puede hacer con el proyecto específico. ¿Ok? Bueno, ahora va algo que es muy importante y que queremos hacer bastante énfasis, que les comenté al principio, y es la pregunta que a todos les surge de por qué SMA, que es el fabricante líder del mercado, no tiene inversores a 208 volts trifásicos. ¿Y cómo podemos hacer entonces para que nuestros proyectos, estos inversores, por ejemplo, los Tri-Power pequeños de 12, 15, 20, 30 kilovatios, se puedan instalar en nuestros proyectos del día a día? ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo acá es un poquito mostrarles y decirles que pierdan el miedo a usar transformadores, y que vean varias razones de peso de por qué inversores de 440 y 480 pueden ser mucho mejores a la hora de tener mayor confianza en el sistema, mayor robustez, y económicamente que sean mucho más competitivos o igual de competitivos a un inversor a 208 volts trifásico. Entonces, la primera razón realmente que hay para trabajar a 440 o 480 es el costo de los insumos eléctricos en AC. Y ya les voy a mostrar un ejemplo. En este caso, cuando yo trabajo un voltaje y una tensión de red mucho más alta, yo lo que tengo es un cable de menor calibre y protecciones de menor corriente. ¿Qué quiere decir eso? Cable de menor calibre, menos costo a la hora de compra, y protecciones en AC de menor corriente, lo mismo. La parte ya de diseño y de robustez del sistema es fundamental. ¿En qué sentido? Cuando yo uso un transformador, estoy dándole un aislamiento muy fuerte a mis inversores y a mi sistema fotovoltaico en general. El transformador actúa básicamente como un filtro de frente a la red eléctrica. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando en un lugar que sucede mucho en Colombia, en el cual la red es muy oscilante. Por ejemplo, puedo tener muchos armónicos. Entonces, en este caso, ¿qué hace el transformador? El transformador me elimina todo el ruido, todos los armónicos, todas las fluctuaciones de tensión de red, para que toda la condición que yo tenga de inyección de energía de mi inversor sea totalmente estable. Entonces, ¿qué garantizo acá? Que si yo tengo una potencia estable, un voltaje estable, discúlpenme, yo voy a poder tener un inversor que va a trabajar en mejores condiciones, que me va a durar mayor tiempo y que va a estar mucho más robusto el sistema. ¿Ok? Y lo más importante, que era lo que les hablaba, económicamente el conjunto inversor SMA más transformador es igual o más competitivo que un inversor a 208 voltios o 220 volts trifásico de una calidad similar. ¿Ok? Ya vamos a entrar en detalle de esa parte. Miremos un ejemplo. Entonces, en este caso el ejemplo es, tenemos un proyecto de 30 kilovatios pico en un edificio de 4 pisos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a instalar el proyecto en cubierta, ¿sí? 30 kilovatios en cubierta, y vamos a suponer que la distancia, la acometida eléctrica que yo tengo que tender desde el cuarto piso, en el cual voy a tener ubicados mis inversores, hasta el punto de interconexión donde está mi tablero central, que está abajo en el primer piso o en el sótano, por ejemplo, es de 70 metros, ¿sí? Vamos a suponer esa condición, y obviamente tenemos que nuestra condición obligatoria es que la caída de voltaje máxima sea del 2% en AC. Es decir, desde mi inversor hasta mi punto de interconexión, yo solo voy a poder tener 2% de caída de tensión. ¿Ok? Entonces vamos a analizar la comparación de utilizar un inversor SMA, por ejemplo, de 24 kilovatios, ¿sí? El cual estaría bastante bien con respecto a la relación potencia pico, potencia nominal en paneles, potencia nominal en inversores de 30 kilovatios pico. Y por el otro lado,
vamos a tener el caso en el cual voy a tener dos inversores de la competencia, cualquier inversor trifásico de 15 kilovatios de 208 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante acá para poder hacer nuestros cálculos? Tener claro la tensión a la cual vamos a estar trabajando. En este caso vamos a trabajar una tensión de 440 voltios y una corriente máxima de salida del inversor de 29 amperios. En el otro caso vamos a tener 208 voltios de trabajo con una corriente nominal de salida del inversor de 42 amperios. Pero cuidado, estos 42 amperios son por cada uno de los inversores. Entonces va a tener 42 amperios de este, 42 amperios de este otro. ¿Ok? Entonces, arranquemos por ver qué pasa con este caso de tener dos inversores de 15 kilovatios. En este caso, ustedes como instaladores, como diseñadores, como desarrolladores de los proyectos tienen dos opciones. Por un lado, usar una misma acometida en la cual van a poner sus inversores como está acá abajo, en paralelo, y van a usar una misma acometida eléctrica para llevar toda la energía al punto de interconexión. En este caso, ¿qué estaríamos teniendo? Estaríamos teniendo una suma de las corrientes de los dos inversores. Entonces, si antes teníamos que la salida de corriente era 42 amperes por inversor, ahora lo que vamos a tener en estas líneas, en cada una de los cableados, es 84 amperios. ¿Ok? Por el otro lado, ¿qué pueden hacer ustedes también? Es decir, bueno, voy a poner acometidas separadas, entonces voy a trabajar a los 42 amperes nominal del inversor, pero pues voy a tener que tender el doble de cable porque van a ser 70 metros esta acometida y 70 metros esta otra acometida. Entonces, ¿qué hice yo acá? Yo acá, para no entrar en detalles y ecuaciones, cálculos hartos, ustedes pueden buscar en internet un solucionador, por ejemplo, o selector de cable. En este caso es de un fabricante de cableado bastante reconocido, en el cual yo le estoy ingresando los datos que tenemos de nuestro proyecto. Le estoy diciendo, en este caso voy a tener una corriente de 84 amperes, una distancia de 70 metros de cableado desde mi inversor hasta el punto de interconexión y una tensión de 208 volts trifásico. ¿Qué me bota de él? Me va a decir qué cable tengo que usar. Entonces, en este caso me está diciendo que use un cable 1.0. ¿Sí? Ese es el cable que necesito para tener una caída de tensión del 2.1%. Entonces, no quiero poner un cable más grande porque la caída de tensión se me va a bajar mucho. Vamos a dejarlo así. Ignoremos que esto es 2.1, digamos que sea 2.0 para hacerlo con este caso y con este escenario. Por el otro lado, lo que yo voy a tener es 70 metros de nuevo. Ahora pues yo voy a saber que tengo que tirar dos acometidas a 42 amperes, 208 voltios en trifásico también. Y en este caso me dice que necesito un cable número 2. Pasemos esto a panorama económico. En el caso en el cual estoy usando la misma acometida, yo ya vi que tengo que usar un cable 1.0. Este cable, si ustedes lo buscan, van a encontrar, por ejemplo, esto es un dato de un proveedor de cable convencional. De hecho, busqué el proveedor, uno de los proveedores más baratos del mercado, para que la idea es que ustedes vean que este impacto es bastante fuerte, así sea un cable económico. Entonces, estamos viendo que cada metro de cable de esta característica cuesta aproximadamente 16.000 pesos. Aquí le pido perdón a nuestros asistentes internacionales que hice esto en pesos, pero les estaremos enviando una actualización para que la vean con equivalente en dólares. En este caso, 16.000 pesos por metro. En el otro caso, voy a tener que tirar entonces 140 metros de cable calibre 2, en este caso, de nuevo, cable de cobre suave, que vale 10.000 metros, 10.000 pesos por metro. Si sacamos entonces la cuenta de cuánto estoy invirtiendo en el cable para esta acometida, voy a tener, en el caso en que tengo la misma acometida para los dos inversores, 70 metros de cable por 4 hilos, importantísimo, tengo que llevar 4 cableados, línea 1, línea 2, línea 3 y neutro, y si hago la multiplicación me da 4.600.000 pesos aproximadamente. Por el otro lado, tengo que comprar el doble de cable, un poco más económico, pero me da una cuenta que es superior a la que estamos teniendo en este caso. Entonces, yo no sé si ustedes hacen esto con sus proyectos, por ejemplo, para ver
a veces, ¿qué es mejor? Si tirar acometidas separadas o acometidas juntas. Entonces, vale la pena hacerlo. En este caso es lo que normalmente se hace y nos da la razón económicamente. En este caso es mejor tirar una misma acometida, así sea un cable más de mayor calibre. ¿Qué pasa con los inversores de SMA? Cuando veo entonces los inversores de SMA, voy a estar trabajando una corriente más baja, de 29 amperios únicamente. La misma distancia, pero un voltaje más alto. ¿Qué me dice esto? Que yo voy a poder trabajar ahora con un cable número 8. Entonces, si pasamos a la comparación económica de la mejor opción, la mejor alternativa que voy a tener de los inversores de 15 kilovatios contra la opción del inversor de SMA, pues vean el resultado. Yo con cable calibre 8 puedo encontrar un cable encauchetado. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué ventaja tiene usar un cable encauchetado? Que es más fácil y rápida la instalación porque ya tienen todos los hilos completos en el mismo cable. Entonces, la acometida es más fácil de hacer. Se ahorran tiempo y dinero en esa parte que no estamos cuantificando acá. Y pues que evidentemente es mucho más barato el cable encauchetado. Entonces, un metro de cable encauchetado cuesta aproximadamente 13.200, de nuevo un cable encauchetado económico, lo cual, si yo hago mis cuentas, en cableado, en este caso del inversor de SMA, solo tengo que pagar 924.000 pesos por el cableado, cuando por el otro lado tenía que pagar 4.600.000. Claro, por supuesto, ahí es donde entra la pregunta que nos hacen acá. Y el transformador, por supuesto, si yo tengo que tomar ahora en cuenta el transformador que va a estar justo al lado de mi punto de interconexión, yo voy a tener que un transformador, de nuevo este transformador es un transformador genérico que se consigue en el mercado, de 25 kVA, de baja, de 440 a 208, me cuesta aproximadamente 3.600.000 pesos. Hay más económicos, hay más costosos, es una media. Si hacemos la suma de estas dos cosas, me va a dar 4.574.000 contra 4.970.000. Ustedes me van a decir, listo, Carlos, no es mucho más económico. Yo les voy a decir, perfecto, no es más económico por mucho. Pero ¿cuál es la idea y el mensaje que les queremos transmitir con esto? Es que al momento de ustedes de comparar los inversores para un proyecto, no se limiten únicamente a ver las características del inversor, ¿sí? No se limiten a eso, limítense a ver todo lo que hay detrás después del inversor. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta en esta parte, tomando precios de cable bastante económico, es mucha la inversión que ustedes están haciendo en cable AC, que se pueden estar ahorrando al poner un cable encauchetado, por ejemplo, y un transformador. Entonces, no hay que dejar de lado y descartar los inversores, por ejemplo, de SMA en sus proyectos de este tipo de características, simplemente por eso, ¿ok? Entonces, ustedes lo que tienen que tener ahí en cuenta es, hagamos el análisis completo, no solo hasta el inversor, sino hasta el punto de interconexión, ¿sí? Cotizar todo completo y saber hasta el punto de interconexión cuánto les está costando cada una de las soluciones. Y de esa manera van a poder tener claro cuál es la mejor opción para su proyecto. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede en el día a día? Es que ustedes, como instaladores, usan esta alternativa sin tener en cuenta todo lo que les dije. Y si ven entonces, por ejemplo, el precio de nuestros inversores, esta es la lista de precios en Colombia. De nuevo, mil disculpas a nuestros participantes del exterior. Les enviaremos toda la información con Juan para que vean los precios de nuestros inversores. Un inversor de 24 kilovatios de SMA está costando, por precio de lista, 12.900.000 pesos. ¿Sí? Yo acá no estaba teniendo en cuenta el costo de los inversores. ¿Sí? Acá solo estaba mirando lo que hay delante de los inversores. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran y comparan este precio contra comprar dos inversores de cualquiera sea la competencia, estoy seguro que van a tener un precio más bajo o si no muy competitivo, muy parecido al de la otra competencia. Entonces, tampoco es que estén pagando de más por el inversor, están pagando menos. ¿Ok? Entonces, básicamente es esa invitación a que hagan este tipo de análisis, a que no le tengan miedo al transformador, que vean las ventajas que este
les puede dar a sus proyectos. Y de nuevo, cada proyecto es diferente, cada proyecto se analiza, digamos, por separado, pero vale la pena llevar a cabo todos estos análisis. No sé si tienen alguna pregunta. Les quiero dar las gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos. Y como les decía, la idea es hacer una serie completa de webinars de todo lo que es SMA. En este caso es una primera presentación para hacerlos familiarizarse con las familias que tenemos de inversores, con las características que tienen estos inversores, para que puedan empezar a ver qué proyectos pueden ser interesantes para trabajarlos, que se pongan en comunicación con nosotros y posteriormente empezar a entrar en detalle, por ejemplo, con la plataforma Sony Design Web, con los sistemas que son híbridos, con almacenamiento y con otros tipos de sistemas, por ejemplo, de gran escala en los cuales podemos revisar más en detalle. Entonces, muchas gracias. Voy a empezar a ver acá algunas de las preguntas que ustedes tienen y para responderlas. Listo, entonces la pregunta que veo aquí, la primera, listo. Disculpen, estoy aquí revisando las preguntas. Listo, me pregunta Mauricio Bedoya. Para 240 trifásico que se usa en Honduras, ¿necesito poner transformador? Sí, así es, Mauricio, es necesario poner transformador, pero para una potencia como la que tú me dices de 200 kilovatios pico, el transformador es una inversión mínima para este proyecto. Básicamente, si tú haces el análisis de nuevo de costos de cableado que vas a incurrir en un proyecto tan grande, vas a ver que vas a estar invirtiendo muchísimo más dinero en cableado AC de lo que te va a costar ese transformador. Entonces, de nuevo, si quieres, envíanos toda la información de tu proyecto para que te podamos ayudar y darte la mejor solución posible en este caso, y para que veas cómo se ve este ahorro con respecto a la cometida en AC. Muchas gracias, Mauricio. Andrés nos pregunta, ¿para los Core One es necesario diseñar con Combiner Box? ¿Puedo omitirlos para bajar costos? Sí, Andrés, precisamente como les comentaba, te voy a volver a esta diapositiva. El Core One no necesita Combiner Box externa, viene incluida dentro del inversor, como lo ves acá. Esta parte de acá es la unidad de conexión en DC. Tienes 12 entradas, de las cuales son 2 por cada MPPT. Entonces no tienes que tener en cuenta la Combiner Box, únicamente el inversor. Nos pregunta Víctor Hernández, gracias Víctor, ¿qué posibilidad de certificarnos con SMA? Víctor, SMA, como les comentaba al inicio del webinar, tiene un Solar Academy, ese es el nombre que le dan. Es una academia que tiene fechas específicas a lo largo de todo el año, es directamente en Alemania, y ustedes pueden hacer una inscripción directamente al Solar Academy, en la cual van a ir a visitar las instalaciones de SMA en Kassel. Van a tener una capacitación completa con los equipos, entonces van a tener los equipos enfrente, van a estar uno a uno con ellos y tener una certificación total tanto de conocimiento de los equipos como de instalación de los mismos. El año pasado hubo un Solar Academy aquí en Colombia, al cual directamente yo me capacité y digamos que normalmente hacen cada año un evento en Latinoamérica rotando los lugares. Entonces, este año no sé en qué lugar va a ser, pero les estaremos enviando de igual manera la invitación. Me comenta María que va a ser en Chile, entonces les estaremos enviando toda esta información para si tienen la posibilidad de ir a Chile y capacitarse, sería genial. Sergio Zabaleta nos pregunta, ¿cómo hago para que el inversor no inyecte a la red? Muy buena pregunta, Sergio, muchas gracias. En este caso, los inversores
no tienen un dispositivo interno para limitar la inyección a la red. Es decir, no hay un elemento interno que regule la potencia para evitar inyección a la red. Para lograr eso se necesita un PLC. Para eso SMA tiene varios protocolos, tiene fabricantes aliados con los cuales trabaja y ellos mismos, de acuerdo al proyecto, nos pueden dar la mejor sugerencia para evitar esa inyección de red. Entonces es básicamente un PLC que controla los inversores de frente a lo que está midiendo en la red del cliente. Osvaldo. Perfecto, Osvaldo, muchas gracias por tu pregunta. Nos pregunta cuál es la disponibilidad de equipos y accesorios, tiempos de entrega y sobre todo garantía. Listo, Osvaldo. Los equipos que tú ves que está acá en nuestra lista de precios nacional está totalmente disponible. Todo esto está en nuestra zona franca en Barranquilla. Tiempos de nacionalización normalmente de 10 días, es decir, estamos entregando a eso de 12, 15 días los equipos en sitio, como siempre, sin ningún costo adicional. Y ya para lo que son proyectos grandes bajo pedido, en los cuales estamos entrando, por ejemplo, a diseñar con Corwan, con STP60, con HighPeak de 150, todo esto se hace bajo pedido, usualmente porque son proyectos que toman más tiempo y que, digamos, necesitan una ingeniería más de fondo que un proyecto de 30, 15 kilovatios que son de instalación rápida. ¿Ok? Eso es como tenemos ahorita esa parte. Perfecto, sigo con las preguntas. Robinson, perfecto, Robinson, por favor háganos llegar la información de su proyecto para el sistema híbrido. Como les decía, próxima presentación va a ser acerca de sistemas híbridos. Les estaremos enviando toda la información para que puedan inscribirse y atender este webinar. Eduard Vera nos hace una pregunta. Listo, es la misma pregunta de limitación de potencia para evitar inyección a red. Como les decía, sí es posible y hay accesorios en los cuales SMA siempre nos va a dar la mejor opción y la mejor característica de esos equipos. Básicamente, como les decía, un PLC que va a ser el controlador de todo el sistema. Gracias, Sergio. ¿Cuáles serían las labores de mantenimiento? Bueno, Sergio, depende del inversor. Depende del inversor. En este caso, por ejemplo, volvamos acá arriba, te voy a mostrar. Sony Voice y STPs convencionales, como les decía, tienen convección natural. Entonces, vamos a tener un mantenimiento mínimo, básicamente de revisión de conexiones, de contactos, de que el ambiente en el cual estén trabajando no tenga mucho polvo. Básicamente, alrededor no hay que hacer un mantenimiento muy de fondo. Ya en el tema, por ejemplo, de los Corwan, como les hablé del tema de los ventiladores, el mantenimiento de los Corwan sería directamente mantenimiento a estos 3 ventiladores en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, básicamente remover ventiladores, mantenimiento y volver a colocarlos. De nuevo, conexiones y demás. Nada más es el mantenimiento que se deben hacer a estos equipos. Wilmar, muchas gracias por la pregunta. ¿Existe capacitación en línea de las herramientas de software que nos presentaste? ¿Es gratuita o se debe pagar para acceder a ella? Wilmar, hay como tal videos en los cuales, por ejemplo, en YouTube, tú puedes entrar y pones Sony Design Web y encuentras videos de cómo usarlo y cómo diseñar con él. Es totalmente gratuita la plataforma, no debes pagar ningún fee, únicamente un registro básico de información, pero nada de fondo. Víctor, muchas gracias. Médico nos ayuda con el diseño para proyectos a gran escala de 60 kilovatios en adelante. Por supuesto, nosotros les ayudamos con todo lo que es prediseño y selección de equipos. Obviamente, eso no incluye todo lo que es, por ejemplo, diagramas unifilares, planos, todo lo que es ingeniería de detalle. Nunca te vamos a poder ayudar con eso, Víctor, porque precisamente nosotros no conocemos de fondo los proyectos, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es ayudarte y darte las mejores herramientas
con todo el apoyo que necesites técnico por parte mía, del equipo de SMA directamente. Pero como tal, diseños y unifilares, planos y demás, no te lo vamos a poder, digamos, ayudar con eso. Sergio, muchas gracias por tu pregunta. ¿Por cuántos años es la garantía? Importante, la garantía estándar de CMA es 5 años, en los Core One es de 10 y se puede extender en módulos de A5. Perfecto, entonces puedes tener 5 años, extenderla a 10, después a 15, después a 20. El límite máximo es 25, pero digamos que para llegar a los 25 años de garantía, SMA hace varios, digamos que pide varios requisitos para hacerlo. ¿Ok? Entonces, en ese caso toca tener en cuenta eso. Gracias, Rafael, por la pregunta. Sí, nos pregunta Rafael, ¿puedo hacer una red trifásica conectando 3 inversores de Sony Boy 4000? Claro que sí, lo puedes hacer, Rafael, los conectas directamente a la misma red, no necesitas un elemento de acoplamiento entre ellos, el acoplamiento es automático, ellos mismos se van a sincronizar y puedes tener tu proyecto trifásico teniendo 3 Sony Boy en paralelo. De nuevo, pues como la salida va a ser de 120 cada uno, pero vas a tener 2 inversores en cada fase, en cada línea, vas a tener una salida en trifásico 440, ¿ok? No va a poder ser trifásico 208. Si para allá va la pregunta. Si pones 3 Sony Boys con estas características, vas a tener un trifásico 440, ¿ok? Me hace la pregunta Rafael. ¿Crees que salga más económico que poner uno de 12.000 con un transformador? Es una buena pregunta, Rafael. Lo que pasa es que en este caso el transformador no te lo vas a poder ahorrar, ¿ok? El transformador lo vas a tener que poner por lo que te acabo de comentar. Luis, claro, por supuesto, les enviaremos toda nuestra información con los precios y que empiecen a diseñar sus proyectos y a revisarlos con los productos de SMA. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta. Veo que Mauricio nos está escribiendo una pregunta. Carlos, muchas gracias. El link de descarga, les enviaré con toda la información que les dije de las preguntas, la presentación y les enviaré la lista de precios, entonces la tendrán a su correo. Claro que sí. Mauricio, sonido de 7 kilovatios. No, Mauricio, la Tierra va conectada por separado, no va conectada con el neutro. Porque yo en todas estas cuentas estoy haciendo cuentas, por ejemplo, de únicamente 4 cables, 4 hilos, es porque la Tierra la estoy tomando por separado, como un cable extra con un diseño aparte de lo que estamos viendo como diseño eléctrico de potencia. ¿Ok? Entonces no lo estoy tomando igual, lo estoy tomando por separado. Si yo acá agregara un quinto cable, pues esta diferencia sería todavía más alta, ¿sí? Pero normalmente el cable de tierra es diferente, tiene un diseño diferente y unas características diferentes. Luis Carlos, manejando Rapid Shutdown. Por supuesto, Luis Carlos. Por supuesto que tiene Rapid Shutdown. En caso de emergencia, siempre vas a ver que en los inversores está el totalizador para desconexión inmediata de las cadenas de paneles. De nuevo, esto es requerimiento de UL, entonces siempre vas a tener o en el inversor, como lo puedes ver, por ejemplo, acá en el Sony Boy, en el lateral, acá está el totalizador de desconexión automática. O en la Connection Unit o en la Combiner Box de los inversores más grandes, por ejemplo, de los STP. Acá en la Combiner Box vas a tener un totalizador siempre. Vas a tener entonces Rapid Shutdown y desconexión rápida mediante totalizador para que el sistema se apague inmediatamente. Andrés,
Buena pregunta, Andrés. Digamos que no conozco de fondo los requerimientos técnicos que ellos tienen ahorita. Sé que la CNO tiene requerimientos bastante estrictos, pero créeme que no vas a tener ningún problema, principalmente por esto. En este momento lo que rige básicamente el mundo de los inversores son estas dos certificaciones, la UL y la IS. Estos inversores cuentan con ambas. Entonces, dentro de la UL 1741, por ejemplo, tienes una gran cantidad de requerimientos que obviamente cumplen estos inversores y que muy seguramente es lo que te están pidiendo como regulación en la CNO y en la OR para tus proyectos. Muchas gracias, Wilmar. Sí, lo que les decía, muy seguramente todo lo que ellos piden está enlistado en estas regulaciones. Normalmente, pues en este caso la más rigurosa normalmente es la UL 1741 y la cumple a cabalidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, si tienen más preguntas, por favor déjenlas escritas acá y como les comentaba, las estaremos respondiendo vía email y les estaremos enviando toda la información directamente a sus correos. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Los esperamos en la próxima sesión de webinar y no duden en comunicarse con nosotros. Les dejo mis datos acá de fondo para que los vean. Cualquier duda técnica, cualquier, digamos, cotización que tengan para proyectos, por favor comuníquese conmigo directamente y los estaremos atendiendo.